Hola, ¿cómo han estado? Hoy vamos a hablar acerca de los 3 enemigos que nosotros tenemos, bíblicamente hablando. Es importante que nosotros tengamos esto presente. Tal vez estamos desapercibidos de ellos y no nos ocupamos o no nos preocupamos por conocerlos, identificarlos y saber cómo actúan. Este va a ser un ciclo de temas donde vamos a tratar acerca de cada uno de ellos y donde vamos a profundizar para que nosotros estemos apercibidos y no estemos en desventaja. La palabra de Dios en Juan 10:10 dice que el Señor Jesucristo vino para que nosotros tengamos una vida y la tengamos vida y la tengamos en abundancia. ¿Qué impide que nosotros tengamos una vida abundante? La acción de estos 3 enemigos en nuestra vida. Nosotros debemos ser conscientes de que tenemos enemigos. Muchas veces vamos en nuestro diario vivir y no nos damos cuenta, así de sencillo, pues ignoramos que hay enemigos ocultos, o no tan ocultos, sino hay enemigos que están actuando en nuestra contra, pero que sencillamente nosotros dejamos que actúen y no estamos apercibidos de ellos. En 1 de Tesalonicenses 5:23 la palabra de Dios dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo o completamente, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible en la venida de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que nosotros somos seres con 3 áreas: área espiritual, área emocional y física. Espíritu, alma, el área emocional, y el área física. Nuestra área espiritual nos ayuda a comunicarnos directamente con Dios. Es donde a través de esa área con la cual yo me comunico. El área espiritual, como lo vamos a ver ahorita más adelante, fue la que se murió cuando Adán y Eva pecaron. Entonces, aquí la palabra de Dios dice que nosotros tenemos estas 3 áreas. Cuando yo recibo a Jesucristo como Señor y Salvador, empiezo a vivir una vida con vida, o sea, una vida espiritual con vida, no una vida espiritual muerta. Dice la palabra de Dios qué es lo que hacía que nosotros, o cómo era que nosotros vivíamos cuando estábamos muertos en esa área espiritual. En Efesios 2 del 1 al 5 dice: en cuanto a vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, según el curso de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y continúa hasta el verso 4, entonces dice que nosotros estábamos muertos, que nosotros vivíamos, obviamente, teníamos vida física y vida emocional, pero vida espiritual no, a causa de nuestros pecados. En el verso 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, de Efesios capítulo 2, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, verso 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvados. Y habla entonces de que por gracia, y esto se cumple con lo de Juan 10:10, que Jesucristo vino para que nosotros tengamos vida y una vida abundante. Porque antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso es necesario que recibamos a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, para empezar a vivir una vida abundante para aquel que está escuchando el tema y que aún no está seguro o no ha recibido, no ha tenido la oportunidad de recibir a Jesucristo como su Dios, como su Señor y como su Salvador. Continuando, la palabra de Dios nos enseña que Jesucristo vino a darnos una vida abundante, pero a veces nosotros no estamos viviendo esa vida abundante. Y le podemos no digamos responsabilizar, no culpar, sino responsabilizar de nuestra vida abundante una serie de factores que a la larga desconocemos y no estamos seguros si son o no son. Y de pronto responsabilizamos a otras personas, responsabilizamos la nación, responsabilizamos a nuestros padres, responsabilizamos a las instituciones de las cuales formamos parte, y responsabilizamos a una cantidad de personas y de entidades que tal vez no son los responsables de que no llevemos esa vida abundante. Por eso hoy es necesario que nosotros aprendamos que tenemos 3 enemigos que están rondándonos, que duermen con nosotros, que están aquí y que tal vez yo no estoy o que no estamos apercibidos.
En 1 de Pedro 1, 15 y 16 dice, según el que nos llamó es santo, sed también nosotros debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, nosotros empezamos a vivir una vida espiritual regida por la voluntad de Dios y por lo que está escrito en su palabra. Dios quiere que usted y yo vivamos una vida en rectitud. Y tal vez usted quiere ser una persona recta, yo quiero ser una persona recta, procuro ser una persona recta conforme a los parámetros y estándar que está escrito en la Biblia. Pero a veces no nos es tan fácil, a veces no vemos que esto realmente ocurra en nosotros. Y la Biblia, que es tan extensa y tan maravillosa y tan completa, habla de que hay enemigos en nuestra vida que impiden que nosotros vivamos esa vida recta, esa vida santa, esa vida abundante, esa vida con excelentes resultados. Y vamos a mirar cuáles son esos 3 opositores, enemigos o adversarios de los que habla la Biblia. En primer lugar, vamos a Gálatas 5, 16 y 17. Mientras usted lo busca, y dice la Biblia en Gálatas 5, 16 y 17, dice, porque la carne tiene deseos contrarios a los del espíritu y el espíritu a los de la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagamos lo que deseamos. La Biblia dice que la carne tiene deseos contrarios a los del espíritu, es decir, es un opositor. Y ahora vamos a ver más adelante a hablar completamente de lo que es la carne. Este es nuestro primer enemigo, la carne, mi ego, mi yo, mi vieja manera de ser y de actuar. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad para con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Aquí habla de otro enemigo nuestro y habla específicamente del mundo. Dice, cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, vamos a ver más adelante, en el segundo tema central, que nuestro segundo enemigo es el mundo. Y en tercer lugar, en 1 de Pedro 5, dice, sed sobrios, esto es para nosotros, velad, es decir, estemos vigilantes, porque nuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces la Biblia contempla y nos dice, nos habla de 3 enemigos, nos habla de 3 opositores o nos habla de 3 adversarios, que es exactamente lo mismo. La carne, mi ego, mi vieja manera de vivir, mis viejos hábitos, el mundo que nos rodea, que a pesar de ser tan bonito y de tener tantas cosas innovadoras, se puede constituir en un enemigo nuestro, o es un enemigo nuestro si nosotros le damos la oportunidad y la cabida. Y el tercero, el diablo o Satanás, que es el enemigo declarado del Señor y por ende nuestro enemigo. Entonces, nosotros debemos ser conscientes de que hay de que existen estos 3 opositores, de que actúan continuamente, de que están presentes, pero yo tengo que estar apercibida. Hace unos 3 años, tuve la oportunidad, de vivir una experiencia que me llevó a estudiar más acerca de estos temas, que me llevó a revisar más acerca de estos opositores, que me llevó a estudiar más acerca de esto. Y todo se inició cuando tuve un problema en migración en un aeropuerto donde casi fui deportada. Yo decía, Señor, pero todo lo estoy haciendo bien, estoy tratando de hacer las cosas muy bien, he sido obediente, oro todos los días, leo tu palabra, dependo de ti, me congrego, sirvo. Y yo decía, ¿por qué tenía que ocurrirme? ¿Por qué tienen que ocurrirme estas circunstancias? Y allí, a partir de esta situación, empecé a tener un tiempo de oración especial, donde yo le decía, Señor, yo quiero que tú me muestres qué hay. Y el Señor, en su palabra, me llevaba a estudiar y a leer acerca de que yo tenía enemigos. Yo decía, como que me hacía
trataba de pensar con qué personas había tenido algún inconveniente o a qué personas yo no había perdonado, pero realmente no me daba cuenta que no me estaba hablando el Señor de enemigos de carne y hueso, sino de otro tipo de enemigos. Entonces, algo bien lindo acá, y es que a pesar de nosotros tener estos tres enemigos, lo que dice la palabra de Dios en Colosenses 1, 12 y 13 dice: con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Qué es lo precioso de esto? Tenemos tres enemigos, pero el Señor nos ha trasladado y nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. O sea, nosotros en Cristo tenemos todo para vivir felices, para vivir una vida abundante y para disfrutar de lo que Él quiere que nosotros disfrutemos. Y es así como quiero contarles acerca de mi carácter. Durante muchos años yo viví circunstancias muy desagradables con mi carácter por el tema de la ira, y yo tenía a Jesucristo. Vuelvo a decir que he sido una persona que ora, que lee la palabra, que procuro tener buenas relaciones. Sin embargo, procuro ser obediente a Dios, a su palabra, a mis autoridades. Sin embargo, existían situaciones en las cuales yo me enojaba y aunque no hacía un show pues terrible, la ira que sentía y la transformación de mi rostro y el momento que se ponía así ya horroroso, porque pues todo el mundo tenso debido a las circunstancias, así uno no grite, la situación es inmediatamente tensa. Y eso ocurría generalmente pues obviamente con la gente que uno más ama, con la gente que uno tiene alrededor, con la familia, con los amigos, con los hermanos en la fe, etc. Y bueno, por la gracia de Dios y el poder del Señor oramos hasta que un día fui libre pues de esa carga opresora. Y yo dije, bueno, listo, soy libre de esa carga opresora, ya aquí no pasa más nada, gracias al Señor. Y efectivamente fui libre de esa carga opresora, pero días después volví a sentir ira. No de la misma manera, eso sí está claro, porque lo que yo experimentaba era algo completamente diferente, pero me dio rabia por una circunstancia que no lo ameritaba. Yo decía, esto yo soy consciente de que no tengo que enojarme por esta circunstancia, pero si ya oramos, yo ya fui libre, ahora qué está ocurriendo con mi vida. Y entonces continué y me fui a la Biblia a orar y a la Biblia a mirar con respecto a la ira que era, y me he dado cuenta, a pesar de que lo conocía, manifiestas son las obras de la carne, ira, celos, contiendas, o sea, es algo ya supremamente conocido que era una obra manifiesta de la carne. Sin embargo, yo no sabía que la carne, no estaba tan consciente que la carne era mi enemigo y que yo tengo la responsabilidad de controlarla, de manejarla y de dominarla, como en el espíritu. Y quiero decirles en el siguiente tema que ya vamos a empezar, que es acerca de la carne, quiero contarles que fue algo supremamente precioso, porque conocí las características de la carne, estudié acerca de la carne, sus características y cómo dominarla, cómo enfrentarme a eso. Entonces, era uno de los enemigos y es uno de los enemigos con los cuales nosotros convivimos, dormimos, estamos todo el tiempo, pero no somos tan conscientes y nos dejamos llevar en muchas oportunidades por determinadas cosas. Entonces, a raíz de esto y el pleno pues dominio de la carne, después les cuento el desenlace o la vida pues es completamente diferente en mi caso y fui consciente de ello. Este es realmente el objetivo de este tema, que nosotros conozcamos a profundidad nuestros tres enemigos, qué hacer, qué produce cada uno de ellos en nosotros y qué hacer, cuál es nuestra responsabilidad y cómo nosotros podemos vivir verdaderamente una vida en el espíritu y no dejarnos dominar ni por la carne, ni por el mundo, ni por el diablo. Vamos a hacer una oración y vamos a orar por aquellos que en este momento no están seguros si han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, para que esta sea la oportunidad de que ustedes empiecen a vivir una vida abundante, y también para aquellos que ya lo han hecho,
pedirle al Señor que nos muestre cuáles son esas obras, cuál es ese enemigo que está actuando en nosotros y no nos hemos dado cuenta, para empezar a vivir una vida diferente. ¿Listo? Entonces oremos. Padre, muchas gracias te damos porque nos permites estar en esta mañana, en esta tarde, Señor de los cielos, delante de tu presencia. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias. Te invitamos a que entres en nuestro corazón, toma nuestro corazón, toma mi vida, toma todo mi ser, Señor. Capacítame para ser esa mujer que vive esa vida abundante, esa vida con propósito, esa vida con libertad. No quiero, Señor, pertenecer, Dios de los cielos, al reino de la oscuridad, a la tristeza y al dolor, Señor. Quiero vivir una vida con gozo, una vida, Señor de los cielos, dispuesta por ti, una vida agradable a ti. Te damos gracias en esta mañana y te bendecimos. Y te pedimos que seas tú, Señor, obrando y actuando. Te invitamos a que hagas de nosotros, hagas de mí, Señor, la mujer que tú quieres que yo sea. Te reconozco como mi Dios y mi Salvador. Gracias por haber llevado todos mis pecados en la cruz. Gracias por haberme hecho libre de la maldición en la cruz. Gracias, Señor de los cielos, porque los enemigos que tenemos están derrotados, pero tú nos has dado herramientas, armas perfectas para combatirlo, Señor, para vivir nuestra vida abundante, que es el propósito y el deseo que tú tienes para con nosotros. Señor, yo te pido que nos hagas conscientes de cuál de estos tres enemigos es el que más está actuando, a cuál le he abierto más la puerta, o si los tres están actuando en mi vida, Señor. Hoy determino, Dios de los cielos, conocerlos y ser libre para la gloria de Dios Padre. Muchas gracias porque tú estás aquí. Muchas gracias porque tú nos amas. Muchas gracias por tomar nuestra vida, por habernos elegido y por habernos llamado, Dios de los cielos.